Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy arrancamos un lunes más, hoy es 14 de septiembre y arrancamos una semana con todo. Qué bueno que estuvo ayer el servicio, muchas gracias chicos, muchísimas gracias a todos, estuvo genial y gracias Pastor por la palabra. Qué interesante, qué interesante. ¿Cómo va tu barca? ¿Te subiste a la barca con Jesús? Dale, vamos. Y a los que ya estábamos ahí, qué interesante, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tema este? Que estando los discípulos con Jesús en la barca pasaron por la tormenta. Muchas veces, muchas prédicas hay sobre estos temas. Qué importante saber, sí, que el capitán de la barca, Jesús, cuando le dejamos capitanear la barca, Él es el capitán que domina la barca, tiene en control la barca y tiene en control el entorno. Y hablábamos un poco con Marce sobre los discípulos y por ahí salía la pregunta, pero como los discípulos no sabían quién eran, o sea, seguían a alguien que no saben qué es, quién es, el poder y la autoridad que tiene. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación? ¿Cuántas veces hemos caído en ansiedad? ¿Mm? ¿Y qué tema hoy? La ansiedad. Ha crecido la ansiedad hoy. No te voy a hablar de estadísticas porque a veces los números me escapan de la cabeza, pero sí sé que hay muchísima ansiedad en niños, en adolescentes, jóvenes y en adultos y adultos mayores. Ha crecido la ansiedad por el encierro, por el aislamiento, por lo que vos quieras. Ahora bien, ¿cómo puede una persona que conoce a Dios caer en ansiedad? El pastor nos hablaba, ¿sí? Y compartía la semana pasada sobre el trompito y sobre Jesucristo como eje de ese trompo de nuestra vida. Qué, qué cosa, ¿no? Cuando empezamos a poner nuestra mirada y nuestro eje se corre del centro, cuando Jesús deja de ser el centro, empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas y quizá empezamos a poner nuestra mirada y, y nos empieza a invadir el temor por el entorno, por la tormenta, por los mares, porque no podemos nosotros dominar eso y, y sin darnos cuenta le sacamos el lugar del capitaneo a Jesús. Y entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Y qué interesante saber de que cuando yo empiezo a poner la confianza en otras cosas o quizá en mí mismo, empieza a crecer la ansiedad y la incertidumbre de que no sé qué va a pasar mañana. Y quería compartirte el Salmo 116 sobre el que estuve leyendo en mis devocionales de la semana pasada. Y es interesante que el salmista declara un estado, manifiesta un estado de angustia, de dolor, y en la versión NBI habla, caí en la ansiedad y en la aflicción. Pero después, ¿sí? En el verso 116, versículo 7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y en la NBI dice, ya puedes, alma mía, estar tranquila, porque el Señor es bueno contigo. Y el salmista empieza a declarar las liberaciones que ha hecho Jesús sobre su vida, Jesús, el Señor, sobre su vida, que lo ha liberado de las cárceles, de sus prisiones, que ha enjugado sus lágrimas, que lo ha abrazado, que le ha dado esperanza. Muchas veces nos olvidamos que Dios es bueno con nosotros, que Él ha sido bueno, que hemos llegado hasta donde llegamos, porque Él nos trajo hasta aquí. Ebenezer, Ebenezer. Y nuestra confianza, si podemos volverla al Señor,
la ansiedad comienza a irse. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Fíjate en el mismo Salmo, en el verso 10, dice, creí, por tanto hablé, estando en gran aflicción, o estando afligido en gran manera, estando en gran tristeza. Creí, por tanto hablé. Qué bueno es poder declararle al Señor nuestra angustia, nuestros temores. ¿Qué es lo que nos inquieta? Dios no es un Dios que está ocupado y Dios no es un Dios que va a no oírte. El Señor escucha al corazón quebrantado, al de palabras sencillas de las que salen del corazón. Y como te salga, poder declararle al Señor cuál es tu estado de angustia, qué es lo que te preocupa y entregárselo para que Él se ocupe. Porque Él tiene el control de la barca y del entorno. Llámale economía, llámale sistema de educación, llámale sistema de salud, llámale política. Él tiene el control. Qué bueno poder estar en control de nuestra relación con el Señor. Qué bueno poder cada día empezar el día con Él, entregándole nuestros temores y declarando su bondad sobre nuestra vida. Te recomiendo que leas el Salmo 116, fue de mucha bendición para mi vida. Vas a ver que el Señor te libra de tus prisiones y de tus cárceles. Y te recuerda que te ha librado. Y qué interesante que esta ansiedad, si no trabajamos sobre ella y si no dejamos que Dios trabaje sobre nuestra ansiedad, si no se la entregamos, la ansiedad puede llevarnos al enojo. Mirá el Proverbio 14:29 dice, el que tarda en airarse es de grande entendimiento, pero el impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otra versión dice que el que se enoja enaltece la necedad, que se enoja fácilmente. Porque si somos presos de la ansiedad, ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios. Y la ansiedad nos lleva a plantearnos situaciones que no son las reales, sino que son producto de nuestra propia imaginación y del propio entendimiento humano. Y nos olvidamos de que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nos olvidamos de que el Señor es el que domina el entorno. Y nos empezamos a hacer presos de nuestro propio pensamiento, envueltos en nuestra propia ansiedad. Pero hoy el Señor viene a librarnos. Y te animo a que hagas una pequeña oración conmigo y ya te dejo. Amado Señor y Padre nuestro, gracias papá, gracias Señor porque vos sos un Dios bueno y justo. Gracias Padre porque has traído salvación a nuestra vida. Gracias Señor, gracias porque pudiste oír el clamor de nuestra angustia, de mi angustia, Padre. Y Señor, yo te entrego esta ansiedad, yo te entrego mi problema, Señor. Te lo entrego, Señor, porque yo sé que vos sos el Dios que domina, Señor, la barca y que domina los entornos. Y declaro ese poder, esa autoridad sobre mi vida, papá. Oh Señor amado, gracias porque me estás haciendo libre de las prisiones de la ansiedad. Gracias, Señor, porque en vos puedo poner mi confianza. Gracias, Señor, porque en vos puedo tener tranquilidad y paz, Señor. Gracias, Padre, porque en ti puedo descansar, Señor. Yo recibo tu libertad, yo recibo tu sanidad para mi alma en este día, Señor. Padre, gracias porque vos ya te estás ocupando, Señor, de mi problema. Y te invito a que le declares tu problema, a que le declares tu angustia, a que la saques de tu pecho, que la saques de tu espalda y la dejes ahí, clavada en la cruz, porque en la cruz, Señor, vos llevaste
nuestras enfermedades, nuestras angustias, Señor, nuestras tristezas. Oh Señor, y nos diste vida y sanidad a nuestra alma. Gracias, papá, gracias, Jesús. Gracias por este hermoso día, este hermoso tiempo que nos diste, Señor. Gracias. Te amamos, Dios. Sos hermoso, Señor, sos hermoso, papá. Gracias. Bendecí ahí a mi hermano, a mi hermana. Bendecilo, Señor. Bendecí su vida, Señor. Desatamos, Señor, toda bendición de los cielos, Señor, sobre la casa de Jehová. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que tengas un día lleno de paz. Un día en donde el Señor te muestra el poder de dominar todos los ambientes. Chao. Que Dios te bendiga.